ya que para guardar los textos, lo usan en las puertas, ya los dinteles de las casas para guardar los textos bíblicos. Ya este es un poco más moderno que los que usaban en Deuteronomio, pero ese es un poco el tema. Bien, vamos a compartir entonces. Hemos leído ya varias veces, porque de ahí obviamente que estamos tomando gran parte de este tiempo de estudio en Mateo capítulo 6. ¿Ya? Hemos leído algunos versículos ya de ahí. Vamos a leer desde el verso 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a ver entonces parte de ello. Mateo 6:10: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo nos preguntamos de hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos realmente dispuestos a hacer la voluntad de Dios? Puede que alguien nos pregunte, ¿no es cierto? Dígame usted cuál es la voluntad de Dios, y así nos puedan responder si en verdad están dispuestos a hacerla o a cumplirla. ¿Ya? La palabra del Señor es la que tiene la respuesta para ello. Y eso es lo que vamos a estar viendo entonces en el día de hoy. ¿Ya? El bosquejo de esta lección, los que tienen la hojita o aquellos que están en el computador, entonces hay 3 partes que comprende esta lección número 6, un plan que debemos seguir. ¿Ya? La primera de ellos es la oración por la voluntad de Dios. La segunda tiene que ver con la sumisión a la voluntad de Dios. Y la tercera parte de este bosquejo es la fe y la voluntad de Dios. Vamos entonces a mirar esta primera parte, que es la oración, entonces, por la voluntad de Dios. Es necesario que nosotros oremos por cualquier cosa. Tiene que ver entonces la voluntad de Dios con cada cosa que yo voy a hacer durante el día, o que cada uno de ustedes va a hacer durante el día. Tiene que ver esto con la ropa que nosotros vamos a usar, cómo vamos a ir al trabajo, qué es lo que vamos a hacer, qué camino debo tomar, o qué debo servirme en el almuerzo. ¿Se preocupa Dios acaso de estas cosas pequeñas? ¿Ya? Nosotros entendemos que Dios sabe, y lo hemos leído muchas veces en el Salmo 139, que Dios sabe y conoce todas las cosas, aún las pequeñeces que nosotros pudiéramos considerar. Pero hay una cosa que debemos tener nosotros, considerarla en esto, que Dios nos ha dado a nosotros una buena mente para que sepamos cuándo debemos orar entonces por algo y cuándo debemos simplemente tomar una decisión. ¿Ya? Entonces, en ello no es necesario que nosotros estemos orando por algunas cosas que son triviales, que son pequeñeces, en las cuales podemos sí tomar una decisión, sino más bien por aquellas cosas, ¿no es cierto?, que pueden estorbar en alguna manera el propósito de Dios o la voluntad de Dios, cómo ayudan o cómo no ayudan algunas cosas al plan que Dios tiene. Preguntando, ¿afecta esto
al plan de Dios, fortalece este caminar, este andar que yo tengo con el Señor. Por eso que Dios nos dio, ¿no es cierto?, un cerebro, Dios nos dio una mente, ¿ya? Y el Señor quiere que lo usemos. Dentro de todas las cosas, dicen los hombres de ciencia, que una de las cosas que primero se forma en el feto, digamos, es la cabeza, ¿ya? Y por ende se va formando el cerebro también. Así es que Dios tiene un cuidado de ello. La primera pregunta que aparece ahí es, ¿por qué no es necesario orar por ciertas cosas? Porque Dios nos ha dado una buena mente para que sepamos cuándo debemos orar por algo y cuándo debemos simplemente tomar una decisión. No tenemos que preguntarle al Señor qué tipo de zapatos vamos a usar hoy día, ¿no es cierto? Sino enfocarnos a aquellas cosas que sí son necesarias dentro de la voluntad de nuestro Dios. Hay algunas cosas que, aunque parecen, ¿no es cierto?, pequeñas, ¿ya? Pueden llegar a afectar en alguna manera el plan y el propósito de Dios, ¿ya? Se menciona de si no queremos orar o no tenemos ganas de orar, ¿ya? Si no oramos a nuestro Dios, a nuestro Padre, obviamente que nos debilitamos en nuestro caminar cristiano, así como cuando no leemos la palabra también, ¿no es cierto? Yo escuchaba la lección que estaba dando el pastor Cristian el domingo en la mañana con respecto a los líderes, y vaya que tiene cosas que golpean fuerte, porque si alguien va a estar en el liderazgo o anhela, ¿no es cierto?, que Dios le use, por supuesto que tiene que haber momentos y tiempos de oración, como tiene que haber momentos de lectura de la palabra también. Bien, entonces la pregunta número 2 dice hacer un círculo ahí alrededor de la letra que corresponda. ¿Debemos orar por todo lo que hacemos? Falso, ¿no es cierto? Dios sabe todo lo que hacemos. Verdadero, Dios sabe todo lo que hacemos. Las cosas que afectan al plan de Dios no son pequeñas. Verdadero, ¿no es cierto? Debemos entender eso. Y a Dios no le interesan nuestras pequeñeces. Falso. Él se preocupa prácticamente de todo y conoce todas las cosas. Bien, muchas veces Dios nos ha librado a cada uno de nosotros de peligros, ¿ya? Y a veces es algo, y cuestionábamos hoy día con mi esposa un poco el término que se usa aquí, que es el tema del presentimiento, ¿ya? Estoy sintiendo algo previamente, algo me está ocurriendo, ¿ya? Que nos avisa que no hagamos tal cosa o no vayamos en tal situación. Ese presentimiento que se usa mucho como una palabra en el mundo, obviamente que está sujeto a la voz del Espíritu Santo, ¿ya? A la voz del Espíritu, cómo el Espíritu del Señor va trabajando en la vida de cada persona y obviamente que somos sensibles, vamos siendo sensibles. Quiero poner un ejemplo que para mí tuvo una connotación tremenda en su tiempo. Hace algunos años atrás hubo un choque de trenes en Queronque, ¿ya? Camino cerca de Limache, ¿ya? Un choque de trenes. Yo conozco muy personalmente a la persona, al hermano que manejaba la ambulancia en ese tiempo. Fue terrible, digamos, no había lugar por donde entrar, era tremendo todo eso. Pero a mí me llamó mucho la atención porque vino una persona conmigo, digamos, a conversar, y él me abrazaba. Yo no entendía por qué me abrazaba tanto en realidad. Ya, yo soy de abrazos, pero no tan caluguentos
como, como decimos, ¿no? Entonces este hermano me abrazaba y me abrazaba harto, me decía, pastor, estoy muy contento, muy contento. El Señor, y llegó un momento en que yo lo tomé de los hombros, le pregunté, hermano, ¿qué le pasa? Cuénteme. Y me dijo, mire, pastor, fue una cosa tan torpe, tan insignificante. En realidad me detuve en un kiosco, no recuerdo la palabra específica, pero me detuve en un kiosco a comprar un chicle. Y cuando llegué a la estación, vi la cola del tren. Y me reproché porque se me había ido el tren y me enojé porque tenía que ir a tomar una micro y caminar un montón de cuadras desde la estación de Quilpué para allá y me enojé mucho. Pero sabe, pastor, cuando yo llegué a mi casa, escucho las noticias de que ese mismo tren que yo iba a tomar había tenido una colisión y yo acostumbro a irme en el primer carro. He tomado ese tren todos los días y yo me voy en el primer carro y casi en los primeros asientos. ¿Cómo no voy a estar contento? Yo le dije, ¿sabes, hermano? Dame un abrazo. Porque ya entendí la razón por la cual él, ¿no es cierto? Y él dice, bueno, yo en un momento fue algo tan como insignificante, pero a la vez el Señor a lo mejor lo retuvo ahí. Obviamente que no vamos a entrar en el detalle de qué pasó con los demás pasajeros, pero en el caso de él puntualmente debemos entender que Dios lo libró y lo libró de una muerte segura. Así que él estaba muy contento en eso. ¿Cómo nos avisa Dios entonces a veces de algunos peligros? Por medio de, ¿no es cierto?, esta palabra tan cuestionada, ¿no?, del presentimiento, que es en realidad la voz del Espíritu, cómo Dios nos habla internamente, cómo trata con nosotros, ¿ya? El Espíritu del Señor que está en nosotros. Bien, oramos entonces por el cumplimiento de su plan, para que Dios pueda cumplir su plan en nosotros, ¿ya? Hay cosas que se han venido diciendo ya desde un comienzo, de este estudio, que Dios tiene un plan y todo creyente debe tratar de seguirlo, ¿ya? Con toda devoción. Y antes de orar por cualquier cosa debemos pensar entonces en este plan que Dios tiene y preguntarnos, ¿estoy haciendo hoy día lo que Dios quiere que yo haga? ¿Es mi trabajo parte de tu plan? ¿Es lo que estoy haciendo parte de tu plan? Eso es lo que nosotros debiésemos preguntarnos. El plan de Dios entonces no incluye únicamente a los predicadores, ¿ya? Sino que es para todos. Es importante, ¿no es cierto?, saber aquello. En la pregunta 4, Dios tiene un plan y todo creyente debe tratar de seguirlo. Entendemos que es verdadero. El plan de Dios es para los predicadores solamente, lo acabamos de decir, falso. ¿Un agricultor debe conocer el plan de Dios que tiene para su vida? Sí, debe conocerlo si es agricultor, si es mecánico, en fin, y es creyente. Esa debería ser la pregunta más puntual, verdadero. Entonces, debemos orar antes de aceptar algún empleo. Creo que en ello, aunque hoy en día están escasos los empleos, pero nosotros debemos preguntarnos, ¿es este trabajo está dentro de la voluntad del Señor? Yo recuerdo un hermano que no tenía trabajo y el único trabajo fue en un motel hace unos años atrás. Hoy día el hermano no está en el país, trabaja en otras cosas afuera. Pero él me preguntó, pastor, este trabajo, yo le dije, mira, ora al Señor, Dios te va a dar un buen trabajo fuera de ahí, para que tú tengas el sustento para tu familia. Y así lo hizo el Señor. En menos de una semana el hermano estaba trabajando en otra cosa
y daba gracias al Señor por ello. ¿Ya? Así que debemos entender, ¿no es cierto?, que a veces le ofrecen un trabajo a alguien y es bueno que nosotros oremos antes de aceptarlo, antes de recibirlo, como en todas las demás cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Si lo que estoy haciendo apunta en alguna medida o no a lo que es el plan y la voluntad del Señor. ¿Ya? A veces nos vamos por la buena remuneración y no pensando otras cosas. Esta parte de este estudio me hizo meditar mucho, en verdad, en Génesis capítulo 13, donde está Abraham y Lot. Y Abraham queda aparentemente en una parte del terreno más inhóspito, sin algunos recursos. Y Lot decide irse a la llanura, él ve que todo es un vergel, el lugar, pero los resultados de uno y de otro, de Abraham y de Lot, fueron totalmente distintos. Entonces a veces hay cosas que ocurren así. Entonces, ¿cuál es entonces en el fondo la voluntad de Dios? ¿Ya? Primero, que todos los hombres crean en Cristo. Y en segundo lugar, que todos los creyentes seamos como Cristo. Que todos podamos, ¿no es cierto?, ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. En ello, entonces, conocemos o vamos conociendo la voluntad de nuestro Padre. Bien, la pregunta número 5 dice, ¿cuáles son las 4 cosas que Jesús dijo que hiciéramos? Y eso está allí en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, porque ya lo vimos, esa lección la trató el pastor Cristian en la lección 5, ¿ya? Ir a ser discípulos, bautizar y enseñar. Esas son las 4 cosas que Jesús dijo que nosotros debiésemos hacer. Ir a ser discípulos, bautizar y enseñar. Estamos hablando de esta gran comisión. Si está un poquito perdido, estamos en la página 115. Esta gran comisión es el mandamiento, ¿no es cierto?, de Jesús y la voluntad del Señor. Entonces, las oraciones hechas para que se cumpla el propósito de Dios, este plan tan maravilloso que Él ha trazado, ¿ya? Necesitamos toda clase de gente, y aquí se mencionan varios, gente que pueda orar, que pueda predicar, que puedan trabajar y dar, gente que pueda enseñar, gente que pueda testificarle a sus vecinos, gente que pueda testificarle a los que viven en otros países, como el caso de los misioneros, gente que pueda construir y trabajar con sus manos, todo tipo de gente. Gente que pueda consolar a otros, a los que están en tribulación, en fin. Tantas clases de personas que necesitan entonces se necesitan para llevar a cabo el plan de Dios. Cada uno de nosotros debe orar para saber qué es lo que Dios quiere que nosotros vamos a hacer. Una de las cosas que aprendemos, hermano, en esto es que desde el vientre de nuestra madre, como dice Jeremías en los primeros capítulos, de ahí Dios nos conoce, nos ha apartado, en fin. Entonces todo lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido en la vida, ya sea un oficio, una profesión o tengamos un título de algo, todo hoy día lo ponemos nosotros en las manos del Señor para que sea, ¿no es cierto?, para su gloria, para su alabanza. Hay un folleto que me gusta mucho y dice, tu profesión en las manos del Señor, tu profesión en las manos de Cristo. Así que todo lo que nosotros hacemos, alguien corta el pelo, lo hace para la gloria del Señor. Alguien hace la jardinería, lo hace para la gloria del Señor.
Otra persona hace otro tipo de cosas, lo hace para la gloria del Señor. Tenemos luz porque alguien trabaja ahí, ¿no es cierto?, activando todos esos relojitos y esos motores de ahí de esa planta. Amén. Entonces, a Dios le damos gracias por cada uno de los trabajos y de las cosas que hacemos para el Señor. La pregunta número 6 hace mención de 7 clases de personas que se necesitan para llevar a cabo el plan de Dios. Los que oran, los que predican, los que trabajan, los que dan, los que construyen, los que consuelan y los que testifican. 7 clases de personas que se necesitan para llevar adelante el plan de Dios. Oramos entonces con la ayuda del Espíritu del Señor. ¿Cómo podemos aprender a orar entonces como se debe? ¿Cómo orar para que la gente sea salva y los creyentes lleguen a ser como Cristo? ¿Ya? En nuestras propias familias muchas veces tenemos grandes necesidades, ¿ya? Hay hijos que alimentar, un hogar que mantener, hay cuentas que pagar, en fin, tantas cosas, comprar alimentos y todo ese tipo de cosas. Y entonces tenemos también nuestros propios planes que queremos llevar adelante. Es posible entonces tener más interés en el plan de Dios que en estas cosas que se nos presentan como esenciales. La respuesta es sí, sí es posible, pero obviamente que necesitamos ayuda, ¿ya? Necesitamos comprenderlo también a cabalidad, esta parte, ¿ya? El Señor hizo mención que Él habría de enviar al Espíritu Santo. Uno de los nombres que tiene el Espíritu Santo es Paracleto. Literalmente sería alguien que está a tu lado para ayudar. Esa sería un poquito la interpretación de esta palabra. Ya se puede traducir alguien que está a nuestro lado. ¿Ya? Eso es lo que nosotros necesitamos. No podemos hacer la tarea solo. Necesitamos alguien que nos ayude, ¿ya?, a hacer lo que tenemos que hacer. A poner entonces las prioridades. ¿Qué es lo más importante? Y qué es lo que nosotros necesitamos, ¿ya? Y el Espíritu del Señor es entonces quien nos ayuda. La pregunta 7 nos dice, Paracleto es otro nombre con que se conoce a quién. La respuesta estaría en la letra D, ¿no es cierto?, al Espíritu Santo. Así conocemos al Espíritu Santo, alguien que está a tu lado para ayudar. ¿Por qué el Espíritu del Señor nos ayuda a orar por las cosas que convienen? En Romanos capítulo 8, verso 26 y 27, nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué interesante, ¿verdad? Es saber que el Espíritu del Señor está allí para ayudarnos a conocer plenamente su voluntad. La pregunta 8, ¿por qué necesitamos la ayuda del Espíritu en la oración? Porque nosotros no sabemos pedir como conviene. No sabemos pedir como conviene. Así que el Espíritu intercede allí con gemidos indecibles. Alguien que intercede por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Todos los hombres, para que todos los hombres, ¿no es cierto?, crean en Cristo y para que todos los creyentes sean como Cristo. Es algo que venimos repitiendo desde hace algún
algún tiempo en estas lecciones. Necesitamos entonces rendirnos al Espíritu y permitirle que ore por nosotros y por medio de nosotros. A veces sentimos una necesidad, ¿no es cierto?, de orar por los perdidos, y el Espíritu Santo ruega por medio de nosotros muchas veces en una lengua desconocida. Yo no sé si usted conoce algún caso, pero a veces hay personas que nos han comentado que se han despertado en la noche orando en lengua, han tenido un sueño con alguien, se han despertado orando y el Espíritu los ha remecido fuertemente para orar, digamos, aún con gemidos indecibles. ¿Ya? Son algunas de las cosas que el Señor hace. La pregunta 9 dice, ¿cuál es una de las maneras en que el Espíritu ora por nosotros? Obviamente que el Espíritu ora, ¿no es cierto?, en lenguas desconocidas y muchas veces con gemidos indecibles. ¿Ya? Por supuesto que si vamos a orar por cosas para nosotros mismos, no debiéramos esperar, ¿no es cierto?, que el Espíritu interceda por nosotros. ¿Ya? A menos que sea algo que tiene una relación directa con el plan de Dios, con la voluntad de Dios. Vamos a otro de estos de estas cosas interesantes, la sumisión que debemos tener a la voluntad de Dios. ¿Ya? Existe en nosotros, nos sentimos bien, nos sentimos felices de estar haciendo la voluntad de Dios, porque nosotros vemos que en este mundo también hay personas que son desdichadas, ¿ya? Hay personas que nunca están satisfechas. Siempre hemos puesto el ejemplo de alguien que se mira en el espejo y el gordo quiere ser flaco, el flaco quiere ser gordo, el chico quiere ser grande, el grande quiere ser chico, y nadie se encuentra como apto. Yo no sé tú, pero a veces nos miramos al espejo y decimos, Señor, ¿por qué me hiciste así? ¿No? ¿Ah? Yo estoy mirando los rostros de algunos de ustedes y pienso que son así. Pero hay personas que viven una vida vacía, ¿no es cierto?, carentes de significado. Nosotros debemos procurar en todo tiempo, en todo momento, hacer la voluntad de nuestro Padre, para que tengamos una satisfacción en nosotros y podamos vivir una vida, ¿no es cierto?, mucho más plena. ¿Ya? Qué bueno que estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. ¿Ya? Hay personas que pueden llegar a tener muchos bienes, muchas cosas materiales, ¿ya? Pero no por ello son más felices, o no por ello, ¿no es cierto?, reciben mucho más. La vida y la felicidad, dijo el Señor, que no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. ¿Ya? En ello tenemos que ver que no es una vida muchas veces plena de las personas que lo pueden tener todo. La pregunta número 10 dice, ¿en qué consiste la mayor felicidad para el creyente? En hacer solamente la voluntad de Dios. Hay dos clases de sumisiones al Señor. Y una de ellas es la sumisión parcial y la otra es la sumisión total. En la sumisión parcial debemos considerar, ¿no es cierto?, que algunas personas dicen, haré tu voluntad, Señor, siempre que va condicionado a algo que el Señor tenga que hacer. Es un trueque, un cambio que hacen algunas personas. ¿Ya? Y presentan entonces una larga lista de condiciones. ¿Ya? Voy a ir allá a vivir siempre y cuando me paguen bien, o siempre y cuando sucedan este tipo de cosas. ¿Ya?
Así es que siempre hay una condicionante para hacer la voluntad del Señor. La sumisión parcial, las personas dicen sí y luego están en una forma ambigua, ¿no es cierto?, poniendo ciertas condiciones. La número 11 dice, ¿por qué no puede cumplir la gran comisión la gente cuya sumisión es parcial? Porque obedecen solamente cuando se cumplen sus condiciones, ¿ya? Cuando se están cumpliendo los requisitos que la persona está poniendo. Imagínese a alguien llamado al ministerio y que de pronto diga, sí, yo voy al ministerio, en realidad, sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, pero quiero ir a una iglesia grande, quiero ir a tal cosa, tener miles de personas, salir por la televisión, en fin. ¿Qué requisitos más interesantes pudieran ser eso, verdad? Bien, el Salmo 78, en el verso 41, hace mención de estos israelitas y dice, así volviéronse atrás y tentaron a Dios y limitaron al Santo de Israel. Tentaron a Dios y limitaron a Dios. ¿Se puede tentar a Dios y se puede limitar a Dios? Esta verdad sí que nos sobrecoge, porque dice que el hombre puede tentar y limitar a Dios. ¿Cómo un Dios todopoderoso pudiera ser tentado o limitado? Bien, Dios no podría ser limitado, ¿no es cierto?, a menos que él mismo llegase a consentir en ser limitado. El Señor ha incluido al hombre en su plan, ¿ya? El Señor dice, yo quiero sanar, pero me voy a limitar a la fe de este hombre o de esta persona. Quiero llamar a esta persona al ministerio, pero también me voy a limitar a la decisión de ellos o de hacerlo. Quiere decir entonces, aun cuando Dios quiera hacer algo, puede que Él no haga nada, a menos que encuentre a un hombre que quiera hacer su divina voluntad. Creo que a todos nosotros nos ha invadido muchas veces el pensamiento de saber cómo Dios dice de David que es un hombre conforme a su corazón. Cuando nosotros vemos una cantidad de cosas que hizo David y nosotros decimos, bueno, ¿en dónde está esto? Que Dios también haya permitido aquello, pero lo que nosotros consideramos en ese caso en particular, ¿ya?, es que fue un hombre que siempre estuvo pensando en lo que a Dios le pudiera agradar. Por eso que el Salmo 51, ¿no es cierto?, expresa muy abiertamente su arrepentimiento con respecto a su pecado, porque quería él hacer la voluntad de Dios. La pregunta 12, entonces, las dos formas en que los israelitas estorbaron a Dios. Tentaron a Dios y limitaron a Dios. Le podemos entonces limitar, ¿ya? Dios desea que todos los hombres sean como Cristo, pero no todos pueden llegar a ser, ¿no es cierto?, como Él. ¿Por qué? Porque muchos no están dispuestos a humillarse y a someterse a Dios. Por lo tanto, Dios queda en ese plano, si lo pudiéramos decir así, limitado, y ellos continúan sin ser como Cristo. Yo creo que estos tiempos nos han permitido también ver muchas cosas de la gente que se congrega, ¿no? Nos ha permitido este tiempo poder considerar que nos conectamos no para vernos solamente las caras, sino para buscar del Señor también entre nosotros. La pregunta 13
¿Es voluntad de Dios sanar a los enfermos? Verdadero, es voluntad de Dios. ¿Podemos limitar a Dios? Yo puse ahí un signo de interrogación, porque sí se le puede a Dios limitar, en lo que hablábamos recién, ¿ya? Está como verdadero, y también está como verdadero la letra C, que necesitamos someternos a la voluntad de Dios, ¿ya? ¿Y todos los hombres se salvarán? No, no todos los hombres van a ser salvos. La sumisión total. Ahí viene la historia de la Torre de Babel en el capítulo 11 de Génesis, ¿ya? Que relata que todos los hombres vivían en un mismo lugar y hablaban una misma lengua. Esos hombres se unieron, obviamente, pero con el propósito de ellos, no de someterse a la voluntad de Dios, sino con el de llegar a rebelarse contra Dios. La unión que había entonces entre ellos era una unión humana. De hecho, cosieron ladrillos, dice allí el texto, para crear esa torre, ¿ya? En Génesis 11:9, ¿por qué Dios confundió la lengua de los hombres? Porque se unieron con el propósito de rebelarse contra Dios y no con el de someterse a su voluntad. Se unieron con el propósito de rebelarse contra Dios y no con el de someterse entonces a su voluntad. En Hechos capítulo 2, verso 1 al 4, habla acerca de los primeros creyentes, estaban todos unánimes, juntos, adorando a Dios en cierto lugar. Y ahí vino, ¿no es cierto?, un viento recio y todos fueron llenos del Espíritu del Señor. Cuando la voluntad del hombre se somete a la voluntad de Dios, ocurren milagros. Los enfermos son sanados, los ciegos ven, los cojos andan, porque el plan de Dios entonces está en acción. Qué bueno, es lo que podemos ver en ello. Se cumple entonces el propósito de la adoración, ¿ya? Que es este propósito que no es otro que el de hablar con Dios por medio de la alabanza y también por medio de la acción de gracia. El propósito entonces de la adoración en el 15 es hablar con Dios por medio de la alabanza y la acción de gracia. Una sumisión total. Entonces consiste en la completa rendición a la voluntad de una persona a la otra, y en este caso de nosotros a nuestro Dios. La fe y la voluntad de Dios. ¿Qué tendríamos que ver aquí sobre la oración? El poder de la fe. La fe hace todo lo que sea posible, ¿ya? Se ve en la vida de Jesús, en la vida de Pablo, ¿no es cierto? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, y se pasará y nada os será imposible. Eso está en Mateo 17:20. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Juan 15:7, pedid todo lo que queréis será hecho. Son promesas sin condiciones ni limitaciones. Ya es necesaria la pobreza, puesto que las riquezas se pueden tener con solo pedirla. ¿Podemos nosotros pedir ese tipo de cosas? ¿Ya? Nosotros debiéramos agregar permanentemente a nuestras oraciones, más que un pliego de peticiones, si es tu voluntad. Si es tu voluntad. Señor, hágase tu voluntad. No sé si a ti te cuestiona, hermano, pero cuando la oración que mencionó Jesús, la oración modelo en Mateo capítulo 6, dice, hágase tu voluntad,
en la tierra como en el cielo, de la misma manera que se hace en el cielo, a mí me hace eco, de verdad, porque creo que cuesta un poco llegar a ser, ¿no es cierto?, la voluntad del Señor como se hace en el cielo. Hubo uno solo que se rebeló y trajo consigo 1/3 de los ángeles, pero hoy en día nosotros entendemos que en el cielo se hace única y exclusivamente la voluntad de Dios. Bien, el número 16, usted lo puede completar, ¿ya? Dios suplirá todo lo que nos falta, es el Filipenses 4:19. Pidan todo lo que quieran y lo tendrán, eso es Juan 15:7. Nada les será imposible si tienen fe como un grano de mostaza, ese es Mateo 17:20. Y para Dios todo es posible, eso está en Mateo 19:26. Bien, entonces consideramos estos textos, ¿ya? Son sin condiciones las verdades de estas aclaraciones que están ahí. Creemos que no, porque cada uno de estos versículos va a llevar consigo un requisito. La parte del creyente en estas promesas es obedecer los mandamientos de Dios, tener fe, dar generosamente, conocer la palabra de Dios, ¿ya? ¿Cuáles son entonces algunas de estas condiciones que Dios pone para contestar ciertas oraciones nuestras? Obedecer los mandamientos de Cristo, tener fe, dar generosamente, conocer la palabra de Dios. Creo que son algunos de las condicionantes que están allí en esos pasajes también. Bien. Examinando el versículo de Juan 15:7, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Es esta en consecuencia una promesa que va a abarcar cada caso? ¿Es esto una invitación a pedir y recibir todo lo que nuestra voluntad pudiera desear? ¿Es esta entonces una promesa sin condiciones? No creemos que lo sea. Si llegara a ser así, entonces pudiéramos pedir que la casa se limpiara todos los días sola, o que todos los hombres del mundo fueran ricos, o podríamos pedir también que no muriera nadie de nuestra familia. El reclamar el cumplimiento de estas promesas sin ninguna limitación significaría que si tenemos suficiente fe, sucederían las cosas antes mencionadas. Pero pudiéramos decir, no, alguien nos va a decir, no sea necio, Dios no contesta esa clase de oración. Pero admitir que Dios no contesta esa clase de oración es admitir que la promesa nada o será imposible llega a tener una limitación. Claro que la tiene, ¿cierto? Son condicionadas algunas de estas promesas. Hoy en día hay muchas personas que declaran, dicen cosas, alzan su voz al cielo y a veces sin ser creyentes. Usted recuerda, me imagino que recuerda a estos del libro de los Hechos que andaban reprendiendo demonios, espíritus inmundos. El espíritu inmundo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ni siquiera se han vacunado. Así es que por allí va la cosa, ¿no? El 18. ¿Ya? Hay algunas oraciones que no debemos hacer verdaderas. No debiéramos hacerlas, están dentro de la voluntad de nuestro Padre. Algunas de las promesas de Dios llevan consigo un requisito verdadero, ¿sí? Llevan algún requisito, tienen alguna condicionante. Dios ha prometido suplir todo lo que deseemos. Falso, no es así, ¿ya? Y Juan 15:7 es una promesa limitada, verdadero. Es una promesa limitada. Nosotros debemos entender, porque a veces leemos, hay muchos textos en la Escritura que nosotros leemos una parte, pero no completamos el texto, ¿ya?
no completamos todo lo que dice la palabra. Entonces nos quedamos con la mermelada, pero no nos comemos el pan, ¿ya? Entonces es importante que nosotros podamos ver la otra parte también. Vamos avanzando entonces, consideremos esta promesa de Pablo en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Es una gloriosa promesa, pero está limitada por la frase lo que os falta. Hay una diferencia entre lo que un hombre desea y lo que necesita. Una vez oramos, hace algún tiempo atrás oramos por una persona en la iglesia y le decíamos, el Señor le va a dar a usted lo que se merece. Y la persona se anduvo enojando un poco, porque dijo, bueno, yo estoy pidiendo, sí, pero el Señor le va a dar lo que usted se merece, no le va a dar otra cosa. ¿Ya? Después no seguimos orando en esa dirección, pero le sorprendió a la persona. ¿Ya? ¿Quién no desearía muchas veces tener una casa costosa o llegar a tener mucho dinero, un cuerpo sano? ¿Ya? ¿Quién no querría triunfar, ser famoso? ¿Ya? O ser bien parecido. Podemos entonces usar estas palabras de Pablo para el pedir estas cosas. Pienso que no pudiéramos usar esa parte de la escritura para ese tipo de cosas. ¿No es cierto? Dios sabe lo que es bueno para nosotros. ¿Ya? Debemos agregar, ya lo había mencionado, si es tu voluntad. Si es tu voluntad. Pedid todo lo que queréis será hecho. Otra gloriosa promesa, pero tiene una limitación. Comienzas con la palabra, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si permanecéis en mí. Y ahí pudiéramos nosotros poner nuevamente el ejemplo de esto del libro de los Hechos. ¿Ya? En el número 19, ¿cuáles son las condiciones añadidas a este texto de Juan 15:7? Si permanecemos en Cristo y si la palabra de Cristo permanece entonces en nosotros. Eso es entonces las condiciones que están añadidas ahí. Si no, toda la gente pediría. Yo no sé si usted vio la película El Todopoderoso, pero me llamó mucho la atención y me reí bastante cuando le llegan todas las peticiones así en papelitos pegados y quedó toda la pieza pegada con puras peticiones. La gente pide cualquier cosa, ¿no? Y ahí se vio claramente un tema, todos querían ganarse la lotería, y la verdad es que a todos les tocó muy poco. Creo que fue genial, no en sí el actor, sino más bien la trama de eso, de saber que el hombre a veces pide cosas que de verdad que no conviene. Como lo dice Santiago, ¿no es cierto? Pedimos mal, a veces para gastar en nuestros propios deleites. Bien, algunas oraciones no contestadas. La primera que nosotros vemos es la de Lucas 22:42, la oración de Jesús, donde dice, pasa de mí esta copa. Es una oración donde él está pidiendo que lo libre de ese trago amargo, de esa copa, ya del sacrificio en sí. Pero él vuelve a reiterar más, hágase tu voluntad. Otra, ¿no es cierto?, de las oraciones no contestadas fue también la de Pablo, ¿ya? Siendo él un hombre de fe, ¿ya? En 2 Corintios 12:9, ¿ya? Él ve en esto que hay una promesa de parte de Dios y oró
a la vez oró 3 veces para que Dios, ¿no es cierto?, le pudiera contestar, y el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, en el 20, ¿en qué consistió el éxito de la oración de nuestro Señor Jesús? Si es que la palabra éxito cabe ahí, en que Él quería hacer la voluntad de su Padre. Y en el 21, si nombramos a estas 2 personas de fe que oraron y sus oraciones no fueron contestadas, Jesús y Pablo en el 21. ¿Ya? Bien, la prioridad y la voluntad de Dios hace que el conocerlas sea también algo de mucha importancia. Por lo menos sabemos 2 cosas que siempre son la voluntad de Dios, porque cuando oramos por ellas no tenemos que decir si es tu voluntad. Santificado sea tu nombre, venga tu reino. Venga tu reino. Esas son cosas que debemos entender claramente con respecto a la voluntad de Dios. Sabemos que no sería correcto orar por algo que estuviera en contra de estas 2 cosas. No podemos usar para pedir por nuestra propia gloria la promesa de Jesús, ¿ya? Donde Él dice en Juan 14:14, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces, no podemos pedir algo para nuestra propia conveniencia o para nuestra propia gloria. En el 22, es la voluntad de Dios que su nombre sea santificado, verdadero. ¿Es correcto orar por nuestra propia gloria? Falso. Es importante saber cuál es la voluntad de Dios cuando oramos, verdadero. Y debemos orar conforme a la voluntad de Dios, verdadero también. Bien, además, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos y que lleguen a ser, ¿no es cierto?, conocedores del reino de Dios. ¿Cuándo o cómo debemos orar? ¿Cómo debemos hacerlo? Muchas veces nosotros oramos por alguna persona y no necesitamos decir si es la voluntad, porque la voluntad de Dios es que sea salvo, que esa persona sea salva. ¿Ya? También se puede orar así: Señor, te ruego que me hagas como Cristo. Y no se necesita decir si es tu voluntad, porque sabemos, ¿no es cierto?, que la voluntad del Señor es que nosotros lleguemos a ser como Él. ¿Ya? Dispuestos a negarnos a nosotros mismos, ¿ya?, y dejar a nuestros padres por el nombre de Cristo para que se haga la voluntad del Señor. En el 23, entonces, ¿qué tuvo que hacer Jesús para hacer la voluntad de Dios? Sufrir y negarse a sí mismo. No se haga mi voluntad sino la tuya. Santiago, que era lo que citábamos hace un rato atrás, Santiago 4:3, no tenéis lo que deseáis porque no pedís, y luego va agregando porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Se pide mal? Sí, ¿no es cierto? Y por ello muchas veces Dios no contesta la oración, que a veces son motivadas por el propio egoísmo, ¿ya? Y también oraciones que no honran al Señor, que no honran su nombre. Nuestra oración debe estar en armonía con la voluntad de Dios, ¿ya? De otra manera Dios no podría contestarla. Y en el 24, ¿por qué algunos no reciben respuesta a sus oraciones? Porque piden cosas para usar en sus deleites. Y eso es muy cierto, ¿verdad? Cosas que la gente pide en oración. Aquí aparecen 3, clasificamos 3 grupos. La primera es
cosas que no tenemos derecho a pedir porque sabemos que no están en la voluntad de Dios. Lo segundo, cosas de las que no estamos seguros de que sea la voluntad de Dios, por lo cual cuando oramos por ella debemos añadir las palabras si es tu voluntad. Y lo tercero, cosas de las que estamos seguros de que son voluntad de Dios, por lo que al orar por ellas no necesitamos añadir las palabras si es tu voluntad. Una clasificación de tres grupos. En el primer grupo nosotros vemos que están las cosas como el pagar mal por mal, el vivir de forma egoísta, el tema de los placeres carnales, la vanagloria, y cosas que muchas son prohibitivas o prohibidas, y no tenemos que tomarnos la molestia de estar orando por ellas. Sabemos que estas cosas son contrarias a la voluntad de Dios. Como la hermanita que pedía, ¿no es cierto? Siempre en el templo levantaba la mano y decía, tengo una petición secreta, una petición secreta. Y un día levantó la mano, bueno, ya todos la conocían por su petición secreta, pero dijo, no, yo quiero dar a conocer que Dios ha contestado oración. Estuve pidiendo para que mi marido se muriera para poder casarme de nuevo con fulano. Y el pastor quedó de una pieza. No era yo, gracias a Dios, porque hubiera bajado ahí del púlpito a lo mejor a reprenderla. Pero no son cosas que las personas deban orar. Y de pronto escuchamos oraciones, como lo dijimos en una de las clases anteriores. En el segundo grupo, ¿ya? Están aquellas cosas que son dudosas, por las que debemos orar siempre y cuando podamos añadir estas frases, si es tu voluntad, Señor, o hágase tu voluntad. Entre ellas, ¿no es cierto?, que nos vaya bien en los negocios, lo que estamos haciendo, tener una buena vida pasajera, que podamos vivir en paz, ¿no es cierto? Aquí menciona una hermosa joven para esposa. Bueno, ahí cada uno pide como quiere, ¿no? Pero siempre me recuerda a mi pastor, ¿no? Y mi pastor decía que una joven decía, yo me voy a ir con el primero que pase. Y pasó uno bien feíto y ella dijo, con el segundo, Señor, con el segundo me voy a ir. Entonces, a veces yo recuerdo que mi pastor hablaba acerca de eso. En el tercer grupo tiene que ver con cosas acerca de las cuales ya Dios lo ha dicho, lo ha mencionado, está en su palabra. Hermano, yo quiero recalcar esto de este tercer grupo, porque nosotros afirmamos cosas que están dentro de la voluntad de Dios porque su palabra lo expresa, porque su palabra lo indica. Entonces, hoy en día nosotros nos encontramos con una cantidad de cosas en todas las redes sociales y en todos lados que no guardan relación con la palabra, que no guardan relación con la escritura. Entonces hay muchas cosas que se hacen y están fuera de la voluntad de Dios porque también están fuera de la escritura, ¿ya? Entonces eso quiero recalcar, porque de esa manera, nosotros conociendo la palabra, atendiendo a la palabra de Dios, nosotros vamos a entender cómo es en realidad la voluntad de nuestro Padre. ¿Cómo voy a hacer algo que la Escritura lo prohíbe? Que la Escritura, ¿no es cierto?, es condenable. ¿Cómo lo voy a estar haciendo si está condenable en la palabra, en lo que yo creo, en lo que es, ¿no es cierto?, una base de nuestra fe y nuestra conducta de la palabra de Dios. Entonces, debo atenerme a eso. En el 25 usted ya puede contestar allí las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, número 1. En la 2, las cosas que no estamos seguros que sean la voluntad de Dios. Y el tercero, las cosas de las que estamos seguros que son la voluntad entonces de nuestro Dios.
Es la voluntad del Señor que nos libre de los sufrimientos. Mire, vamos a traer a colación el tema de la pandemia. Yo entiendo que muchos de nosotros a veces estamos orando para que esto termine. Pudiéramos poner, y el otro día alguien lo mencionó muy claramente en un culto, ya en la oración de un culto, de un día domingo, y dijo, bueno, en realidad declaramos acá eh, que esta pandemia termine, y una de las cosas que llamó la atención, que mencionó, porque esto vino del cielo, esto vino de parte de Dios. Yo puse mucha atención en eso y me he preguntado, digamos, lo que muchas personas se preguntan. ¿Se les escapó un virus en China? ¿Dios permitió que eso ocurriera? Entendemos que Dios está en control de todas las cosas, que Él sabe todas las cosas, pero dentro de ello, ¿qué es lo que hemos aprendido todos nosotros en este tiempo? Cuando nosotros vemos las calles llenas de gente, los medios de locomoción llenos de personas, cuando nosotros vemos que hoy en día mucha gente sale sin ninguna precaución, sin mascarilla, en fin, no hay distancia social entre nosotros, en fin, una serie de cosas. ¿Cómo puedo entonces yo decir, Señor, mira, hemos aprendido, de verdad que hemos aprendido a través de todo esto? Reconocemos que aquí hay cosas que nosotros también debemos hacer como seres humanos, como creyentes en primer lugar, y como personas que vivimos en este mundo. Entonces, eh, eh, iba una hermana en, una, en la locomoción, en una micro llena, hace algún tiempo, y la hermana había otro gobierno, usted ya me entiende, que no era del agrado de muchas personas. Entonces la hermana iba en la parte de atrás de la micro, iban unas personas discutiendo por el tema político. Y la hermana dijo, bueno, Dios saca reyes y pone reyes y a este caballero Dios lo puso. Imagínate con la micro llena. Hay lugares y lugares donde podemos comentar algunas cosas, ¿no es cierto? Donde podemos hacer alusión a lo mejor a algo y preguntarnos, pero Señor, ¿qué aprendemos nosotros de todo esto? ¿Cómo nos golpea esto como creyentes a todos nosotros? Porque hay sufrimiento, hay hermanos nuestros que están contagiados, hemos tenido siervos de Dios que han partido a la presencia del Señor. Y se dijo en un comienzo cuando leíamos Isaías 24, lo mismo va a acontecer para el pueblo que para el sacerdote. Todas las casas van a estar cerradas. Todo va a acontecer conforme a esto. Lo dijimos en un comienzo. Y podemos entender entonces que Dios nos ha estado preparando nosotros para abastecernos, nos ha estado preparando para estar en nuestras casas. Dios nos ha dado estos medios para estar comunicados y algunos creen que estamos viviendo la gran tribulación y que la vacuna trae un chip. Hermano, seamos conscientes, nosotros hemos orado por una vacuna y cuando la vacuna llega no se quieren vacunar a algunos. Yo entiendo que es voluntario y a nadie le vamos a exigir eso, pero también entiendo que oramos por ciertas cosas para que ocurran, ¿no? Estamos como Hechos capítulo 12, donde la iglesia hacía oración por Pedro, y cuando Pedro salió de la cárcel, lo primero que dijeron es un ángel, es un espíritu, no es Pedro el que está ahí. Entonces, Rode o Rosa
corrió adentro y dijo, no, si Pedro está ahí en la puerta. Y la iglesia estaba haciendo oración por él. Entonces entendamos nosotros, hermanos, que algunas de estas cosas que han traído sufrimiento, nosotros entendamos si están dentro de la voluntad de nuestro Dios, cuidémonos, cuidémonos y atendamos también a las reglas que se nos han dado. ¿Amén? Bien. Vemos y podemos ver muchas otras cosas en la palabra del Señor. Israel estuvo cautivo durante muchos años en Babilonia y también se preguntaban dónde está y cómo está la voluntad de Dios en esto. Vamos entonces, el número 26 de Isaías 53:5. ¿Para qué fue castigado y herido Jesús por nosotros? Para que tuviéramos paz y fuéramos nosotros sanados. Yo le puse sanados ahí, porque alguno puede entender la palabra curados de otra manera. Así que le puse sanados. Ya. Concluyamos entonces esta lección, que pensé que no iba a llegar al final, pero llegamos, porque esta era más larga que cualquiera otra. ¿Ya? Concluyamos esta lección entonces diciendo que solo podemos tener gozo y podemos tener contentamiento total cuando hacemos la voluntad de nuestro Dios. Un hombre que hace nada más que la voluntad de Dios también puede cantar cuando está en la prisión. ¿Se recuerdan allí a Pablo cantando en la prisión mientras estaban diciendo el Señor Jesús, Padre, perdónalos, cuando Él estaba en la cruz? Podemos hacer la voluntad del Señor en nuestra vida y orar al Señor y darle gracias al Señor. Darle gracias al Señor. Porque tú tienes vida y yo tengo vida. Y porque el Señor ha librado a muchos de los nuestros, no solo de esta enfermedad terrible, sino también el Señor los ha librado de muchos otros peligros. ¿Qué debemos esperar cuando hacemos solamente la voluntad de Dios? Gozo y contentamiento total. Pastor Cristian.